Mm, ahí está. Ya lo ven, ¿verdad? Ya. Ya. Me toca ver el trabajo. Pues es un concepto físico. Eh, trabajo, tenemos muchos conceptos aquí la vida cotidiana, en el sentido común, no sé, trabajo mental o trabajo de ir a trabajar, pero aquí pues le vamos a dar una definición específica y que nos va a ayudar a resolver ciertos problemas de mecánica que serían complicados o tal vez simplemente no se podrían resolver aplicando lo que ya hemos visto de cinemática y dinámica. Vamos a usar el concepto de energía y pues también vamos a seguir usando lo que ya hemos aprendido de leyes de Newton, de cinemática para la deducción de sus fórmulas, pues de su principal enunciado, pero pues en sí es una forma muy interesante, muy padre de analizar el movimiento. Pues acá una breve definición del trabajo. Dice que es una forma de transferir energía de un cuerpo a otro. Al final, tal vez, aquí vienen los ejemplos. El más claro, bueno, el que yo encuentro más claro es de un, pues, billar, en esta situación. Pero, a ver, espérenme que me está hablando Fer, no sé si es algo importante. Le voy a contestar a Fer, ¿sale? Me está preguntando algo. Ya seguimos. Bueno, ok, entonces es una forma de transferencia de energía de un cuerpo a otro. Si queremos transferir energía, una forma de lograr esto es con el concepto de trabajo, este producto de fuerza por desplazamiento. Cuando un sistema realiza un trabajo sobre otro, le transfiere energía. El trabajo total realizado sobre una partícula, por todas las fuerzas que actúan sobre ella, es igual al cambio de su energía cinética. Pero esto no solo se los voy a aventar y se los voy a decir ya, pues entiéndanlo, porque así es. Ahorita justamente esto que es el teorema trabajo-energía, que tiene su deducción tanto con cálculo como con una situación sencilla, solo que se emplea el cálculo justamente para saber que este teorema es muy, ¿cómo le podremos decir? Es válido en muchas situaciones, en una trayectoria curva, es válido con fuerzas variables, es un modelo matemático sencillo que nos va a permitir analizar muchas situaciones. Pero bueno, ese es el enunciado. Esto se puede decir que es una introducción, puede ser una conclusión, es lo que vamos a ver principalmente en esta clase. Y pues bueno, como ya les dije, se cumple aunque las fuerzas que actúan no sean constantes. Aquí recuerdo que un ejemplo que da el libro es que si quisiéramos analizar un problema de un arco, un tiro con arco, pues la cuerda le va a aplicar una fuerza a la flecha, pero se la va a aplicar por un determinado tiempo y la va a desplazar una determinada distancia, un determinado vector de distancia. Supongamos, aquí tenemos el arco. Le voy a bajar la sensibilidad a esto. Ahí está. Tenemos un arco. Y bueno, de hecho la flecha, supongo que esto está por acá, que está la flecha estirada. Pero esa fuerza va a ser variable. En el trayecto de acá hacia acá va a ser variable. Entonces, interpretar un problema de esta magnitud con lo que hemos visto hasta ahorita puede ser complicado o simplemente pues no podemos llegar a no tener un resultado. Y este concepto nos va a relacionar justamente esta fuerza que se le aplica, no importa si es variable, este desplazamiento, la distancia que se aplica a esa fuerza, y va a relacionar esto con la velocidad que va a tener pues nuestro objeto con el que va a interactuar en un punto inicial y en un punto final, cuando llegue a cierto punto. Y pues a eso se refiere que se cumple aunque las fuerzas no sean constantes. La primera demostración que vamos a hacer hoy va a ser para una situación muy sencilla, de una fuerza constante y de una trayectoria rectilínea. Porque el libro sugiere justamente pues iniciar con lo sencillo para no complicarlo de un jalón. ¿Qué es la energía? Aquí tomo el concepto que nos dio Fer hace ya un año,
Es la propiedad de todos los cuerpos de generar cambios dentro de sí mismos o alguien más. ¿Ok? Tenemos muchos tipos de energía, pero pues acá nos vamos a hablar de energía cinética, energía potencial, esto, todo lo que quiere hablar de la energía mecánica. Cambios en un cuerpo, dentro de sí mismos o con alguien más, pues acá habla de esa interacción, ¿no? Para que ocurra esa interacción, pues es la energía la responsable. Y pues el trabajo, así de inicio, es una fuerza ejercida sobre un cuerpo mientras éste se mueve de un lugar a otro y experimenta un desplazamiento. Un ejemplo, pues, ¿qué será una caja? Por ejemplo, como ya vimos cuando vimos leyes de Newton, acá puede aplicar lo mismo. Le aplicamos una fuerza F. En este caso, vamos a iniciar suponiendo que esta fuerza es constante y esta caja se va a mover una cierta distancia, va a tener un desplazamiento. En este caso, acostumbran a ponerle S a este desplazamiento. Ahora, el producto de estos ambos vectores, que el producto va a ser escalar, no les va a dar un vector, así que el producto de estos números va a ser a lo que vamos a denominar trabajo. Esta relación habla simplemente de eso. Una fuerza ejercida sobre un cuerpo. ¿Qué cuerpo? Por ejemplo, la caja. Mientras este se mueve de acá, de este punto inicial a este punto final. Experimenta un desplazamiento. Está sencillo, ¿no? El modelo matemático, acá sencillo, que tenemos trabajo, algunos le ponen aquí W por work, o a veces me parece que igual se le pone T, pero pues ustedes el que sean, solo no confundan, el que quieran, solo no confundan. Acá, por ejemplo, el peso, que el libro lo toma como una W minúscula para no confundirlo. Simplemente tengan bien, diferencien bien que esto es un trabajo, no un peso. Trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Acá sin una situación complicada. Una fuerza constante, paralela al desplazamiento. Es muy importante que es paralela y acá ya se va a ver por qué. ¿Cuál es unidad? En el Sistema Internacional de Unidades, el Joule. El Joule es igual a un Newton por metro. En la fórmula se ve muy claro. La fuerza es en newtons, el desplazamiento es en metros y esto es igual a un Joule. Pues en honor a la persona que hizo sus análisis con esto, de apellido Joule. Y acá vemos el trabajo realizado por una fuerza constante. Recuerden, vamos a iniciar analizándolo con fuerzas constantes, que actúa con un ángulo relativo al desplazamiento. Acá se va a ver lo de por qué la fuerza es paralela. Dijimos que cuando hablemos de trabajo, va a ser una fuerza aplicada sobre un objeto, en este caso una persona está aplicando una fuerza sobre un automóvil y este automóvil va a tener un desplazamiento. Noten aquí que esta fuerza no es paralela al desplazamiento, tiene cierto ángulo, pero aún así nos dice que la trayectoria va a ser recta. Entonces, aunque la fuerza se está aplicando en esta dirección, el coche se está desplazando en esta dirección. Y con la definición física que le habíamos dado al trabajo, habíamos dicho que es la fuerza con el desplazamiento que se va a efectuar. Entonces, en este caso, si el desplazamiento es podemos descomponer nuestro vector de fuerza en sus componentes, su componente X, su componente Y. Noten que solo la componente X es la que nos va a generar esa aceleración, lo que nos va a permitir desplazar ese automóvil. La componente en Y, pues simplemente no la vamos a necesitar. El automóvil tiene un desplazamiento S, mientras una fuerza constante actúa sobre él. Eso es importante. Mientras una fuerza constante actúa sobre él. Eso, pues, se ve muy claro en la fórmula. Por ejemplo, en el arco, cuando se va a dar ese trabajo, mientras la cuerda del arco está empujando a la flecha. Durante ese tiempo. Mientras la fuerza se esté aplicando constantemente para este caso. Aunque después igual pues, se va a ver qué variable. Bueno, dice que la fuerza actúa sobre él con un ángulo con respecto al desplazamiento. Y lo que ya les había dicho, la componente perpendicular no efectúa trabajo sobre el auto, no tendría sentido. Dijimos que es la fuerza, aquí el desplazamiento tiene una dirección, entonces solo necesitamos la fuerza que logra ese desplazamiento en esa misma dirección. Y esa componente, justamente la componente paralela al movimiento, esa sí nos va a interesar porque esa va a ser la fuerza que realizará el trabajo sobre el auto. En un modelo matemático, ahí tenemos los símbolos, W de trabajo es igual a la fuerza paralela, esas dos rayitas nos hacen referencia que es paralela, multiplicada por el desplazamiento S. Y ya aplicando trigonometría, aquí tenemos el ángulo, es este que está por aquí,
Aquí lo toma como ángulo phi. No se ve ese color, vamos a ponerle aquí más o menos. Ángulo phi y queremos el cateto adyacente, que es este de aquí, es el que nos interesa. Tenemos la hipotenusa, tenemos nuestra fuerza original, necesitamos el cateto adyacente, tenemos un ángulo. Entonces el coseno de ese ángulo phi es igual al cateto adyacente, que sería la componente paralela sobre la hipotenusa, que es la fuerza en general. Por lo tanto, la componente paralela va a ser igual, pasa multiplicando fuerza por el coseno del ángulo. Creo que será phi. Bueno, pero es lo importante acá. Esto se reemplaza aquí para que ya solo hablemos de la fuerza que es paralela. Y entonces sería la fuerza, la única que nos va a interesar, que genera el trabajo, multiplicada por el desplazamiento. Acá luego se aplica la parte conmutativa, que 5 por 3 es lo mismo que 3 por 5, se reordena para darle, no sé, tal vez una mejor apariencia, para dejar el coseno al final, bueno, pero es lo mismo, solo que el otro como que tal vez los matemáticos lo ven mejor, más útil. Nuevamente aquí. Y noten que esto, cuando habíamos visto vectores, lo podemos simplificar aún más el modelo matemático y lo podemos expresar como un producto vectorial. Recordemos que hay dos tipos de producto vectorial. Tenemos el producto punto y el producto cruz. El producto punto nos va a dar un resultado escalar, nos va a dar un número, y el producto cruz nos va a dar un vector. En este caso, al hacer el análisis, vemos que es un producto punto. También recuerden que justamente habíamos visto que cuando es el producto punto nos va a interesar la componente paralela. Cuando hablamos de un producto entre los dos vectores, componente paralela. Cuando hablamos de un producto cruz, hace referencia a la componente perpendicular entre ambos vectores y además el resultado nos daría cierto ángulo porque el resultado sería un vector. Pero acá como pueden ver, es el producto escalar, el sencillo. Este resultado de estos datos nos va a dar un trabajo, que un trabajo simplemente va a ser un número. Aquí, para este caso, la fuerza y el ángulo deben ser constantes, ¿ok? Para que esto se cumpla. La fuerza ya vamos a ver después que va a ser variable, y pues el ángulo igual, porque justamente también se deduce que no importa la trayectoria que siga el objeto, se va a cumplir el teorema trabajo-energía. Aquí tenemos algunos ejemplos donde parece que habla sobre un trabajo negativo, positivo y un trabajo de cero. Ustedes se preguntarán, pues, ¿por qué tiene signos? Y dijimos que solo es un escalar. Pues más que nada para interpretar el sentido físico de lo que está ocurriendo, ¿ok? Acá tenemos lo que habla, lo que dice, lo que se refiere como un trabajo positivo. Noten que acá la componente paralela de la fuerza, la componente paralela al desplazamiento de la fuerza tiene la misma dirección que nuestro desplazamiento. Como va en la misma dirección, se le denomina que es positivo. El trabajo es positivo. Ahora, ¿qué ocurre si pasa lo mismo? El desplazamiento va hacia adelante y nuestra fuerza, la componente paralela, va hacia atrás, trabajo negativo. Y esto también acá nos dice por qué nos saldría también negativo, porque al meter en la calculadora estos ángulos, que son para los que el valor sería negativo, de 90 aquí a 180, el coseno del ángulo que esté por aquí nos va a dar un número negativo. Ustedes si quieren lo pueden hacer en su calculadora, sacan, no sé, coseno de 91 y les va a dar un valor negativo. Y ahora un trabajo cero, pues ¿cuál sería? Cuando nuestra componente, no tengamos una componente que sea paralela al movimiento, ¿ok? Entonces, ese desplazamiento lo multiplicaríamos por cero, porque la fuerza que es paralela al movimiento sería cero. Acá es inexistente esa fuerza paralela al movimiento. El ángulo es de 90 grados y también si lo quieren ver de una parte matemática, el coseno de 90 es cero. Coseno de 90, así es, lo pueden verificar si gustan. Bueno. Entonces acá en este caso, la fuerza o componente de la fuerza, que es la paralela, la que nos interesaría en este caso, no realiza un trabajo sobre el objeto. Aquí es cuando no ocurre un trabajo. Es importante la parte conceptual y teórica. Me parece así, justamente aquí tiene un ejemplo. Nos dice que este levantador de pesas no está realizando un trabajo en su sentido físico, en el concepto teórico que ya estamos planteando. No realiza un trabajo sobre la barra si la mantiene estacionaria. ¿Qué quiere decir eso? Sí, pues ahí la tiene sin moverla. Noten que esta persona, ahí es que tomemos de referencia, nuestro marco de referencia,
interpretemos a la pesa. La pesa, ¿qué va a sentir? Que la persona le está dando, pues le está ejerciendo una fuerza hacia arriba para que la pesa no caiga porque tiene un peso y así la mantiene en equilibrio. El levantador de pesas ejerce una fuerza hacia arriba sobre la barra. Pero como la barra está estacionaria, su desplazamiento es cero, no realizas trabajo sobre ella, ¿ok? Aquí esta barra está quieta, no tiene ningún desplazamiento S, así que aunque haya una fuerza y entendamos que lógicamente la barra generalmente va a ir hacia arriba o hacia abajo cuando haga sus repeticiones, en ese momento, mientras la mantiene estacionaria, no va a estar realizando ningún trabajo por el concepto físico, porque si hay una fuerza aplicada, pero en este caso no hay un desplazamiento. Punto extra, teoría interesante, dice por qué nos cansamos si no estamos realizando un trabajo. Nos cansamos porque las componentes de las fibras musculares de los brazos realizan un trabajo al contraerse y relajarse continuamente. Sin embargo, se trata de un trabajo efectuado por una parte del brazo que ejerce fuerza sobre otra, no sobre la barra. Es interesante, justamente en el libro, si checan este capítulo, habla sobre ya después, pero ahorita solo tómenlo como una introducción, un tema interesante. Habla sobre pues, los sistemas compuestos que justamente dentro de nuestro mismo cuerpo, algún elemento va a ejercer un trabajo sobre otro y sobre otro y sobre otro, y por eso pues el producto final no va a parecer de afuera que no está sucediendo ningún trabajo. Aquí me parece que son unos ejemplos otros ejemplos de cuando el trabajo es cero. Por ejemplo, cuando ustedes van caminando, llevan su libro, supongan que el libro no lo están, pues está quieto dentro de lo que cabe. Ustedes, por el mismo peso del libro, deben ejercer una fuerza hacia arriba sobre este mismo para que pues, el libro no se les caiga. Pero ustedes también se están desplazando pues, en la calle, supongamos, en su pasillo, en donde sea. Esas componentes son perpendiculares, aquí en 90 grados, entonces el trabajo es igual a cero. Le puse T, pero hace rato estaba ocupando W, hay que ser consistentes con esto. 0 joules. Bueno, por acá abajo que hay, por ejemplo, es muy importante saber el trabajo, cómo es nuestro análisis, así como en nuestro diagrama de cuerpo libre dijimos que tenemos que analizar sobre algo, pues acaba de ser muy relacionado. En este caso, ¿qué decimos? Que está ejerciendo esta fuerza hacia arriba, pues esto es lo que siente el libro. El libro siente que hay una fuerza que lo está jalando hacia arriba. Digo, siente muchas fuerzas, no sé, el viento siente su peso, pero acá simplemente analicemos esta fuerza que le está ejerciendo la persona hacia arriba. Entonces, esta es la fuerza que le está ejerciendo la persona al libro. Entonces, el trabajo que podemos analizar en este caso va a tener el mismo análisis que la fuerza, porque están relacionados, recuerden la fórmula. Entonces, si analizamos el trabajo de esta situación, ¿qué trabajo va a ser cero? Pues el trabajo efectuado por la persona sobre el libro. En una situación común, ¿no? Con lo de, pues, fuerzas, reacción-reacción, podríamos decir que es el libro sobre la persona, pero bueno, es importante el análisis que se le da. Aquí tenemos, pues, una caja y justamente aquí sí hay un trabajo, pero hay un trabajo con una fuerza específica. Supongan que una mano está empujando aquí esta caja y eso sí va en la misma dirección que el desplazamiento. Supongan que la caja se está desplazando y que va a terminar acá. Solo que analicemos otra fuerza. ¿Qué otra fuerza está actuando? Recordemos que va a haber una fuerza normal siempre que dos superficies estén en contacto. En este caso es la mesa y la caja. Como están en contacto, va a haber una fuerza normal. Solo que esa fuerza normal es perpendicular al desplazamiento. Entonces, el trabajo efectuado por la fuerza normal sobre la caja va a ser cero, va a ser de 0 joules, no va a haber trabajo en esa situación. Y aquí tenemos pues un sistema de movimiento circular uniforme, una aguja, un clavo, una cuerda, una pelota y que supongan que está dando vueltas en un movimiento circular uniforme a rapidez constante. No a velocidad constante porque cambia su dirección en toda la trayectoria. Y aquí también el trabajo va a ser cero y en este caso de que el trabajo que le va a ejercer la cuerda, la tensión de la cuerda, sobre la pelota. Porque el desplazamiento de la pelota, esto ya lo habíamos visto en una clase, recuerden que su velocidad, esta es su trayectoria, entonces su velocidad va a ser la derivada, que sería tangente a nuestro círculo. Y para un punto dado,
aquí analizando esta parte del cálculo diferencial, en este punto su velocidad nos va a indicar cómo va a ser su desplazamiento. Para este punto, en general, toda su trayectoria, pues es este círculo, ¿no? Pero cuando queremos analizar en un instante dado, tenemos que ver cómo es su velocidad instantánea y dependiendo de cómo es su velocidad, instantánea, así va a ser su desplazamiento, su trayectoria en ese punto. Entonces, si su desplazamiento es hacia acá y la fuerza que se está aplicando es la fuerza centrípeta, noten otra vez, aquí tenemos perpendicular, entonces el trabajo en este caso igual sería cero. Algunos ejemplos de cuando no hay trabajo. Nuevamente acá tiene el análisis de la persona que, me parece que aquí es diferente. Sí, aquí es más explicado. Acá me parece que explica el trabajo negativo. ¿Cuándo se tomaría como un trabajo negativo? Por si es necesario un ejemplo para que quede más claro. Aquí supongamos que la persona ahora sí baja la pesa, la tiene arriba. Nuestro análisis va a ser desde que la persona la tiene estacionaria a esta altura hasta que la desplaza para el piso, para ya dejarla. Va a haber un desplazamiento S, que es este vector que está hacia aquí. Y aquí justamente vamos a ver que se pueden dar dos interpretaciones, pero es importante especificar cuando demos un resultado qué interpretación estamos dando, porque de eso va a depender el signo. Acá podemos ver que dependiendo de qué sistema estemos analizando las fuerzas, sobre qué cuerpo interactúa, ya sea la persona o ya sea la pesa, va a tener una dirección diferente por la tercera ley de Newton. Si analizamos las manos de la persona, si analizamos a la persona, ¿qué va a sentir la persona? Que hay un peso, que algo le está jalando sus manos hacia abajo. Entonces la fuerza que van a ejercer las pesas sobre la persona va a ser una fuerza hacia abajo. Pero ahora veámoslo de esta forma. Aquí la persona, ahora analicemos la barra, como si quisiéramos, ¿qué sentiría la barra? Pues la barra siente que hay una fuerza jalándola hacia arriba, para que pues, no se vaya de jalón. Siente que la persona le está, pues con sus manos, es la reacción, esta es la tercera ley de Newton, solo que depende de qué objeto estemos analizando, de sobre qué objeto estemos haciendo nuestro diagrama de fuerzas, el diagrama de cuerpo libre. Y justamente en esto es donde viene si el trabajo va a ser positivo o negativo. Noten que el desplazamiento es hacia abajo. Entonces, si analizamos el trabajo de la barra sobre las manos, recuerden que va a ser el mismo análisis de la fuerza para el trabajo. Si quisiéramos analizar para este caso, tomando como referencia a nuestra persona y las fuerzas que actúan sobre nuestra persona, que en este caso solo analizamos una fuerza. Si tomamos esta fuerza, si tomamos este análisis, vean que llevan la misma dirección. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que el trabajo para este caso va a ser positivo. El trabajo de la fuerza, esta fuerza de la barra sobre las manos de la persona va a ser positivo. Pero si tomamos ahora como nuestro objeto de estudio la barra va a sentir, para referente a esto, una fuerza hacia arriba y el desplazamiento es hacia abajo. Entonces, simplemente nuestro trabajo para este análisis sería negativo. El número sería el mismo, ¿ok? Este signo va a hacer referencia al análisis. Entonces, en general, cuando un cuerpo realiza un trabajo negativo sobre otro cuerpo, este realiza una cantidad igual de trabajo positivo sobre el primero. Tercera ley de Newton. ¿De qué depende? Del análisis que se dé. Y pues del problema que el problema nos plantee, generalmente el problema va a decir, no, pues calcule la barra sobre las manos o las manos sobre la barra, aunque ustedes si hacen el método que sea, al final pueden decir que tiene el mismo valor, pero el signo contrario para la otra situación por la tercera ley de Newton. ¿Qué tenemos por aquí? Me parece que es el mismo ejemplo. Ajá, es el mismo ejemplo. Aquí tenemos una caja y hay una fuerza que le está empujando y un desplazamiento. Pero por tercera ley de Newton, supongamos, esto no es un diagrama de cuerpo libre porque voy a poner la misma fuerza en un mismo diagrama. Recuerden que eso no se debe hacer, ¿ok? Solo es un esquema. Esta es la fuerza que va a sentir la caja, la fuerza que va a ejercer, supongamos que acá hay una mano haciendo el movimiento, entonces esta va a ser la fuerza que va a sentir la caja que le está efectuando la mano. Entonces va a ser la caja sobre mano. Y esta fuerza original, la que tenemos principalmente, va a ser la fuerza de pues la mano en sí sobre la caja. Esto es el análisis. Entonces aquí podemos analizar el trabajo de dos formas. El que va en la misma dirección, que sería positivo,
de la mano sobre la caja, o negativo, si tomamos como principal referente nuestra caja. La caja va a sentir que, pues sí, por tercera ley de Newton tiene una fuerza hacia acá, pero la caja va a sentir que la fuerza va hacia acá, que ella también le está ejerciendo una fuerza a la caja, y entonces nuestro trabajo sería negativo, tendría que ser un negativo. Esto pues viene en texto, ahí luego si lo quieren leer, es lo que ya hemos visto, hay que tener presente quién efectuó el trabajo. ¿Dudas en esto? Todo bien. Sale. Sigamos. Ahora estábamos haciendo el análisis para cierta fuerza. Noten que yo les decía, vamos a analizar el trabajo que esta fuerza ejerce sobre este cuerpo. Pero ahora vamos a hablar de un trabajo total. Aquí, pues, ¿qué podemos, que se nos puede venir a la cabeza? Que va a ser el trabajo efectuado por la fuerza neta, por todas las fuerzas que actúan en nuestro sistema. ¿Ok? Pues acá, cuando vamos a hablar de trabajo total, cuando varias fuerzas actúen sobre un cuerpo. Podemos calcular el trabajo total de dos formas. Una, sumando los trabajos individuales. Eso sería el trabajo neto, el trabajo total. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos aquí, no sé, tenemos una caja que se mueve, pero tenemos una fuerza normal, tenemos una fuerza que lo empuja, tenemos una fuerza de fricción, tenemos un peso. Entonces, ¿cuál sería el trabajo neto? Pues tenemos que aplicar lo de trabajo es igual a fuerza por distancia, producto punto, porque solo es la componente paralela entre estas, para cada uno, para cada fuerza. Y al final ese trabajo, respetamos el signo, si es positivo o negativo, y recuerden que todas esas fuerzas, todo ese trabajo tiene que ser constante, tiene que demarcar bien sus referencias, si va a ser sobre la caja, si va a ser sobre la mesa por la cual se está desplazando, etcétera. De hecho, acá me faltó muy importante la mesa, porque para que exista la normal y la fuerza de fricción, pues debe haber una mesa. O bueno, la fricción igual puede haber un fluido, pero vamos a ponerle esta superficie. Entonces, es una forma de sacar el trabajo total, algo pues tediosa, ¿no? Ir fuerza por fuerza y andar una por una, bueno. Otra forma es de lo mismo, el trabajo, le podemos llamar trabajo neto, trabajo total, es ahora irnos directamente con la fuerza, sacamos la fuerza neta, como ya lo hemos hecho para las leyes de Newton, como ya se ha visto cómo se hace, en un problema de leyes de Newton, se descomponen las fuerzas en X, las fuerzas en Y, al final se unen, y ahora con esa última fuerza que tenemos, con su dirección y todo, hacemos el producto punto, la componente paralela. Bueno, de hecho, no podemos no reintegrarlo. ¿A qué me refiero con integrarlo? Que la fuerza neta va a ser la suma de todas estas fuerzas. Entonces, nuestro vector resultante puede quedar por aquí, más o menos. Pero recordemos que, supongamos que el desplazamiento S va hacia acá, solo nos importa la componente paralela. Así que si ya en nuestro sistema definimos que la fuerza no sé, la fuerza en X es la misma que va a tener el desplazamiento, a esto me refiero, que puede que ya no tengamos que rearmar nuestro vector, porque tendríamos las componentes. Bueno, esto en sí es de que vamos a sacar nuestra fuerza neta, y de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, así mismo como se saca en las leyes de Newton, y se va a multiplicar por el desplazamiento general. Lo hacen de esta forma o lo hacen de esta forma, van a llegar al mismo resultado, la que se les haga más sencilla a ustedes. ¿Está claro? Es muy importante. Sí, sí está. Ok, gracias. Ahora sí, energía cinética y el teorema trabajo-energía. Aquí ya, ¿qué fórmula nos va a servir? ¿Cuál va a ser la deducción de esto? Ok, ya tenemos los conceptos básicos, pero aquí los vamos a aplicar. Bueno, pues el trabajo total se relaciona con el cambio en la posición. Esto es muy obvio. El mismo ejemplo que les había dado en la caja. Va a variar, depende de qué tanto se mueve, de qué tanto desplazamiento hay. También la fuerza va a influir. El trabajo total por fuerzas externas sobre un cuerpo. Ya les había dicho que no íbamos a hablar de fuerzas internas. Esto lo mismo que desde las leyes de Newton, porque, por ejemplo, nos podemos elevar fuerzas que apliquemos sobre nosotros mismos, o fuerzas simplemente que sucedan dentro de nosotros. Vamos a hablar en general de fuerzas externas que actúen sobre un cuerpo. Y bueno, ya tenemos muy claro que hay una relación con el desplazamiento.
Pero ahora este teorema trabajo-energía nos va a servir para entender que también hay una relación con la rapidez del cuerpo. Rapidez, es muy importante, solo magnitud. Aquí sí no vamos a ver su dirección, la velocidad tal cual ya armada. La magnitud más la dirección. Pues acá dice, relación entre el trabajo total efectuado sobre un cuerpo y el cambio en la rapidez del cuerpo. Acá en el inciso A, pues dice que se le aplica una fuerza, hay un trabajo porque se va a desplazar, entonces hay una velocidad que va a tener este objeto. Dependiendo si la fuerza es constante, pues la aceleración va a ser constante y va a haber un cambio en la velocidad, porque recuerden que la aceleración es que hay un cambio en la velocidad. Y bueno, aunque también se podría llegar a una velocidad constante, no solo variable, sino aceleración. Que dice un bloque que se desliza hacia la derecha sobre una superficie sin fricción, ¿ok? Si usted empuja a la derecha sobre el bloque en movimiento, la fuerza neta sobre el bloque es hacia la derecha. ¿Por qué la fuerza neta? Pues porque si está sobre una superficie, entonces va a haber una normal, pero también va a haber un peso. Entonces aquí la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. ¿Cuál va a ser la fuerza neta, la que nos va a interesar? Pues simplemente esta fuerza que va a actuar hacia la derecha. Es esto que viene aquí, lo mismo. Tenemos el peso, pero la normal, esas podemos decir que se eliminan entre sí mismas para lo que nos interesa, para nuestro análisis, y la fuerza neta que nos va a quedar, la sumatoria de estas fuerzas, nos quedaría simplemente esta componente. Para este caso, tenemos que ahora la fuerza va hacia allá, mismo análisis, ahora la fuerza va hacia acá, el desplazamiento va hacia la derecha, un trabajo negativo, aquí noten que hay un trabajo negativo, un trabajo total, aquí ya no hablamos de un trabajo de una fuerza, es el trabajo neto sobre todo nuestro sistema. ¿Por qué? Porque ya se hizo sumatoria de fuerzas. Para este caso, la sumatoria de fuerzas es muy fácil, porque la sumatoria de fuerzas en Y es 0, porque en Y está en equilibrio. ¿Cuál es la única fuerza que nos queda? Esta, y esta va a ser la fuerza neta. Entonces, y justamente es la fuerza que es paralela a la superficie, aunque acá hubiera sido más grande, por ejemplo, esta fuerza, no nos va a interesar porque esa no nos va a generar un trabajo. Y ahora, pues acá tenemos, si le aplicamos la fuerza de arriba hacia abajo, aquí que vamos a tener que no hay trabajo. En el primer caso, el trabajo total efectuado sobre el bloque durante un desplazamiento S es positivo. El trabajo total es mayor que 0, lo mismo que decir que es positivo. ¿Por qué? Porque la fuerza lleva la misma dirección que el desplazamiento. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en nuestro sistema de referencias la aceleración va a ser positiva. Supongo que la aceleración, el incremento de X es hacia acá, en un plano unidimensional. Acá es menos X hacia allá. Entonces, si lo vamos acelerando hacia acá, de este lado dijimos que es positivo en nuestro sistema. Ahora en el otro caso va hacia acá, entonces esta aceleración va a ser negativo. El bloque frena, así lo toma aquí. Aumenta su rapidez, acelera y en este caso frena. Y aquí la rapidez del bloque permanece igual, aunque le apliquemos una fuerza hacia abajo. Si no hay fricción, que digo, es imposible imaginar que está sobre una mesa y no hay fricción, pero bueno, si no hay fricción y le aplicamos una fuerza hacia abajo, aquí pues no va a haber un trabajo. Entonces, pues la rapidez, también la rapidez del bloque, se nota esa relación que va a permanecer igual, no va a haber un cambio, no va a haber una aceleración. Y pues acá tiene una conclusión. Cuando una partícula se desplaza, se toma la partícula como la caja, y pues acá el desplazamiento que está siendo efectuado por la fuerza, se acelera si el trabajo total es mayor que 0. Se frena si el trabajo total es menor que 0. Y mantiene su rapidez si el trabajo total es igual a 0. Esto con el sistema de referencias que se analiza, ¿ok? Que el incremento de X es hacia la derecha, si reduces hacia la izquierda, y bueno, todo eso. Con el análisis que tenemos en este caso. Vamos a bajar por aquí. Justamente aquí me parece que ya viene, sí, el teorema de trabajo-energía de forma sencilla. Aquí sin cálculo integral, que también lo vamos a ver con cálculo integral. Ok, la parte, por así decirlo, final de lo fácil. Entre comillas, lo que viene no es que sea difícil. Vamos a analizar esta situación. Supongamos que va a haber una fuerza neta constante. La que se le va a aplicar a esta caja, se le va a aplicar una fuerza neta, pero esa fuerza neta va a ser constante. ¿Qué quiere decir? Que va a ser de 5 newtons. No va a ir variando durante la trayectoria. Durante todo el desplazamiento, esa fuerza que se le va a estar aplicando va a ser constante. ¿Qué quiere decir eso? Que la aceleración también va a ser constante.
Eso ya lo habíamos visto con las leyes de Newton, pero pues recuerden la fórmula, la sumatoria de las fuerzas, la fuerza neta es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Si este valor es constante, este valor es constante porque nuestra masa, al menos lo que hemos analizado hasta ahorita, va a ser constante. No va a ser una pipa que se va descargando ni nada así, no. Okay. Entonces, si esto es constante, esto va a ser constante porque esto es constante. Tal vez un poquito enredado, pero ya después van a ver qué sencillo. ¿Qué podemos analizar en estos casos? Que aquí al iniciar va a tener una velocidad 1, igual y sale del reposo y esa velocidad 1 es 0, y en este punto va a tener una velocidad 2, el bloque va a tener una masa constante, va a haber un desplazamiento, un delta X, que el delta X en este caso lo llamamos S, justamente desplazamiento, y pues obviamente va a haber una fuerza neta que actúa constantemente en toda la trayectoria. Esas bases son muy importantes. Aquí igual tenía la segunda ley de Newton. Recordemos que, bueno, haciendo primero el análisis en una sola dirección, ocupamos simplemente la aceleración en X, por ejemplo. Sumatoria de fuerza, la fuerza neta, que en este caso esta es la fuerza neta, ya habíamos dicho que suponiendo que no hay fricción, el peso se va con la normal, aquí se va con el peso, entonces la fuerza neta que nos quedaría, la única fuerza que nos quedaría, la fuerza total haciendo la sumatoria, estas se van y solo nos queda esta fuerza que está empujando. Entonces esa sería la fuerza neta, es la misma que está aquí. Es igual a la masa del objeto, que va a ser constante, por una aceleración en X, que igual va a ser constante porque nuestra fuerza es constante. Que podemos deducir que pues si hay una aceleración, la velocidad 2 va a ser diferente de la velocidad 1 porque va acelerando. El vector de velocidad se va haciendo más grande conforme pasa el tiempo. Entonces va a haber un cambio en la velocidad. ¿Qué otra cosa podemos deducir? Que va a haber un desplazamiento porque va a ir de la posición 1 a la posición 2 y esa diferencia, ese delta X, ahora le vamos a cambiar y le vamos a poner S. Ahora, para deducirlo así, bueno, en este caso, es muy importante que hasta ahorita solo lo estamos demostrando con una fuerza constante y en una dirección. Eso tal vez no es tan útil, pero bueno, por algo se inicia. Tenemos nuestra fórmula de cinemática, que esta se había sacado con la función de posición. De esta se eliminó el tiempo. Se hizo la de, bueno, tenemos posición respecto al tiempo, es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, pero también tenemos que nuestra velocidad instantánea es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces tenemos que el tiempo es igual a la velocidad final, bueno, aceleración por el tiempo, para irnos así como que muy claro, es igual a la velocidad final menos velocidad inicial. Por lo tanto, el tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. ¿Para qué el tiempo? Pues para reemplazarlo aquí y que lo quitemos de nuestra ecuación. Recuerden que estas dos, lo que sucede en ambas ecuaciones es la misma, una surge de la otra, tienen una relación completamente, pues tienen los mismos valores, los mismos datos, hablando de una aceleración constante. Justamente eso, esta aceleración es constante y la vamos a ocupar porque tenemos una fuerza constante, por eso es válido, lo podemos hacer. Y pues esta ya se había hecho su deducción, pero se la recuerdo. Simplemente es reemplazar el t aquí para ya no tener un t en nuestra función. Y al final queda más o menos de esta manera. Pero ahora pues cambiemos un poquito lo que tenemos, que acá simplemente lo que se cambia es S. ¿Qué es S? El delta X, el desplazamiento. Entonces ya no le vamos a poner posición final menos posición inicial, que es lo mismo que estos dos. Bueno, acá dice final e inicial y acá dice 2, 1. Supongan que el F es el 2, la O es el 1. Es lo mismo, es notación. Pues es la parte de matemáticas y las letras que se quieran ocupar. Bueno, entonces ahora se reemplaza S igual velocidad final cuadrada menos velocidad inicial al cuadrada entre dos veces la aceleración en X. ¿Por qué en X? Pues porque estamos hablando de un movimiento que va en una sola dirección. Despejamos la aceleración en X. Lo pueden hacer paso por paso, pasarlo aquí, luego regresar el S acá y regresar el 2, o de jalón, ya cuando tengan más práctica no van a tener dudas en que simplemente se puede cambiar esta AX por esta S. Y quedaría de esta manera, si despejamos nuestra aceleración en X, velocidad final al cuadrada menos velocidad inicial al cuadrada entre dos veces el desplazamiento. Pero ahora, justamente, ya dijimos que para el trabajo vamos a necesitar la fuerza. ¿Y qué es la fuerza? Masa por aceleración, segunda ley de Newton. La fuerza neta, muy importante, no la fuerza en general, la fuerza neta.
es igual a la masa por la aceleración en X. Entonces acá ya tenemos cuál es nuestra aceleración en X, simplemente reemplazamos y desarrollamos la parte matemática. ¿Cuál va a ser nuestro trabajo neto? Ya habíamos dicho que el trabajo neto es igual a la fuerza neta. Bueno, esta es la forma como que sencilla, simplificada de operar con el trabajo neto, porque recuerden que podemos sumar los trabajos de cada fuerza, pero pues es más ordenado, más sencillo decir que simplemente la fuerza neta la multiplicamos por el desplazamiento general. ¿Y cuál es nuestra fuerza neta? Esta que tenemos por aquí. ¿Cuál es nuestro desplazamiento? S. Noten que aquí se va S con S. S entre S da 1 y pues multiplicado por 1 dividido entre 1 es lo mismo, así que lo podemos ya descartar. Seguimos operando. Masa, velocidad final al cuadrado por velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Y pues distribuimos la M a cada uno. Aquí matemáticas, pasa multiplicando masa por velocidad final al cuadrado menos masa por velocidad inicial al cuadrado. Y aquí como es una resta de este polinomio, bueno, binomio, podemos decir que este sobre 2 se le puede aplicar a este y a este por separado. Pero sobre 2 es lo mismo que multiplicar por un medio. 10 entre 2 es igual a 5. Y 10 multiplicado por un medio, 10 sobre 1 es lo mismo que 10, es igual a 10 sobre 2 igual a 5, ¿ok? Multiplicar por un medio es lo mismo que dividir entre 2. Entonces así suelen poner nuestra fórmula en los libros. Un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Ahí está. Eso es en un análisis sencillo, lógicamente limitado para una aceleración constante, para una fuerza constante, para una sola dirección. Decimos que el trabajo neto va a ser igual a esta relación que tenemos aquí, que nos incluye la masa y la velocidad. Son las únicas dos variables. Bueno, van a ser constantes. Bueno, esta sí puede variar. La velocidad final generalmente va a ser diferente de la velocidad inicial, pero la masa va a ser constante. Quizás se las da el problema y más que nada se ocupa para cuando la incógnita es una velocidad. A veces la velocidad inicial es 0 y queremos calcular la velocidad final, etcétera. Y pues acá podemos aprovechar esta relación porque ya tenemos relacionado nuestro trabajo neto y esta velocidad y la masa. Esta resta, este cambio. ¿Cambio en qué? Pues a esto ahora le vamos a llamar energía cinética. Más adelante se va a ver más a fondo ejemplos de qué es la energía cinética, justamente acá abajo. Entonces acá pues el libro sugiere ponerlo como K y es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Es lo mismo que tenemos aquí. Claro, aquí las velocidades son diferentes, pero si estandarizamos y lo hacemos general, podemos decir que es una velocidad cualquiera, hablando de energía cinética. La energía cinética es un escalar y solo depende de la masa y la rapidez. Noten que aquí no lo puse como vector porque simplemente nos va a importar su número y el resultado solo nos va a dar un número. Vamos a ver aquí por aquí. A ver. Teoría. También justamente aquí está el ejemplo. Sí, me parece que puse esto antes con cálculo, que no está complicado. Bueno, entonces, aquí dice, déjenme ver qué les digo primero, si esto que está por aquí o esto que está por aquí, creo que vámonos con esto primero. Dice que se compara la energía cinética de diferentes cuerpos. Los dos cuerpos, justamente esto es en relación con que la energía cinética es un escalar y solo depende de la masa y de la rapidez, no de la velocidad en sí, no importa su dirección. O bueno, sí importa, pero en este caso no la vamos a obtener, solo vamos a obtener el valor de 5 metros sobre segundo, no de 5 metros sobre segundo al norte. ¿Por qué? Porque la energía cinética de este objeto que tiene una masa m y se mueve con una velocidad hacia la derecha, pero que tiene una rapidez igual a la rapidez de este otro caso, con la misma masa, pero la misma rapidez, diferente velocidad únicamente por la dirección, porque son perpendiculares, pero ambas van a tener la misma energía cinética. Es la misma masa, la misma rapidez, no velocidad, rapidez, pero las direcciones del movimiento son diferentes. Aún así, tienen la misma energía cinética. Vámonos a este caso. Tenemos igual una masa, una velocidad, pero acá se duplica la masa
tenemos nuevamente igual una velocidad, acá sí tienen la misma dirección y todo. Pero bueno, entonces, doble masa, se tiene la misma rapidez, en este caso también la misma velocidad, porque van en la misma dirección, pero supongamos que la velocidad fuera hacia arriba. Entonces, en este caso tendría el doble de energía cinética. Y esto se puede ver en la fórmula. Esto, tal vez ahorita no vengan los exámenes, pero cuando son de muchas preguntas sí suele venir que, ¿qué pasa con tal cosa cuando esto aumenta? Bueno, entonces si duplicamos la masa, este valor también se va a duplicar. Acá pues por la relación que existe entre ambos. Si la masa la duplicamos, en consecuencia la energía cinética, viéndolo en un modelo matemático, también se va a duplicar. Se le pueden aplicar valores para verificar. Y ahora acá plantea esta otra situación. Dice que es la misma masa, pero ahora se duplica la velocidad. Ahora, ¿qué va a pasar? Es como el problema teórico que habíamos visto en movimiento circular. Esta velocidad tiene un cuadrado. No es aquí como la masa, que la masa la duplicamos y acá igual se va a duplicar. Si esto lo duplicamos, aquí va a pasar 4 veces. La misma relación que les había explicado esa vez. La misma masa, el doble de rapidez, entonces en consecuencia habría el cuádruple, 4 veces la energía cinética. Aquí tenemos que va a ser 4, entonces la velocidad v al cuadrado, ¿cuál tendría que ser? 2. Bueno, esto es con logaritmos, pero lo podemos pensar. Y 2 al cuadrado es 4. Entonces, suponiendo que nuestra velocidad es 2, ignorando los demás factores pues, que van a ser constantes, no van a variar mucho aquí. De hecho, no van a variar. Y nuestra energía cinética es 4. ¿Qué podemos ver aquí? Pues que la velocidad es el doble. Si en nuestro modelo matemático la velocidad es el doble, se multiplica por 2, la energía cinética sería el cuádruple. Si en algún momento se llegan a confundir, pues pueden reemplazar números y ahí encuentran la relación. Pero bueno, ahí simplemente un análisis más de cómo cambiaría ya teniendo el modelo matemático. Aquí otra cosa de que no importa la dirección, solo la rapidez. Dice que un automóvil, si lo vemos como una partícula, tiene la misma energía cinética cuando va hacia el norte a 10 metros sobre segundo. Acá dice 10 milisegundos, pero debe llevar una barra, una diagonal, para indicar la división. Déjenme, se la pongo. 10 metros sobre segundo. Tiene la misma energía cinética cuando va hacia el norte a 10 metros sobre segundo que cuando va hacia el este a 10 metros sobre segundo, como lo que viene acá. La energía cinética nunca puede ser negativa y es 0 solo si la partícula está en reposo. ¿Ok? Aquí vamos a tener un escalar, independientemente de lo que sea, no nos importa qué dirección lleva la velocidad, la masa, pues no hay masa negativa, solo es una masa, o al menos acá en mecánica clásica no hay una masa negativa. Entonces, este valor no vamos a tener un número negativo. De este lado siempre vamos a operar positivo y positivo por positivo nos va a dar positivo, ¿sale? Puede ser 0 si la partícula está en reposo, justamente como lo que les decía aquí. Puede que en algún problema nos diga que su velocidad inicial parte del reposo o que su velocidad final es el reposo. Entonces, en ese caso, la energía cinética para ese punto sería 0. Ahora sí, aquí ya con ejemplos. Veámoslo aquí, pero creo que primero este caso. Cuando un jugador de billar golpea una bola blanca en reposo, le aplica una fuerza y le aplica un desplazamiento. Pero ahora, podemos intuir que en el billar esta fuerza solo va a actuar sobre cierto desplazamiento, no se ve esto, sobre cierto desplazamiento, pero pues este desplazamiento va a ser muy pequeño. La pelota va a seguir avanzando, claro, pero la fuerza solo se va a aplicar durante un desplazamiento, ¿ok? Entonces el trabajo solo se va a efectuar sobre un trabajo, pero ese trabajo es una forma de transferencia de energía. Del taco se le va a transferir energía a la pelota y eso le va a generar una energía cinética. Entonces se va a empezar a mover, va a haber movimiento. Cuando un jugador de billar golpea la bola blanca en reposo, la energía cinética de la bola después de ser golpeada es igual al trabajo que el taco efectuó sobre ella. Vamos a analizar este problema, por ejemplo, aquí con la parte matemática. El trabajo total, el trabajo neto, la normal se va con el peso. Bueno, supongamos que no hay fricción y bueno, que lo podemos interpretar de esta forma, aunque aquí simplemente estamos aplicando, no podemos decir que aunque haya fricción porque estamos analizando el trabajo neto y de este lado no tenemos fuerza, no tenemos desplazamiento, tenemos energía cinética.
Así que sí, vamos a suponiendo las fuerzas que existan, podemos decir que su trabajo neto es igual a, recuerden, energía cinética final menos energía cinética inicial. KF menos KO. Ahora dice que la pelota está en reposo, entonces su velocidad va a ser 0. Y ese 0 multiplicado por lo demás, recuerden que cualquier número que nos dé la masa entre 2 multiplicado por 0, que la velocidad si fuera 0, en reposo sería 0. Entonces su energía cinética en este caso no tendría y solo nos importaría la final con la que, no sé, en el punto final que analicemos la pelota. ¿Cómo nos quedaría? Pues K menos 0 es K. Y es esto que viene aquí. Se golpea la pelota que está al reposo. Entonces, la energía cinética de la pelota, después de ser golpeada, o sea, ya cuando va terminando, es igual al trabajo neto que el taco efectuó sobre ella. Es esto, pero aquí está matemáticamente y acá está en letras. Cuanto mayor sea la fuerza ejercida por el taco y mayor sea la distancia que la bola se mueve mientras éste está en contacto con el taco, o sea, mientras se le siga aplicando la fuerza, porque sí, como les dije, la bola va a seguir avanzando, pero puede que ya no tenga al taco tras de ella siguiendo aplicando, que le siga aplicando la fuerza. Lo que va a ser importante es durante el tiempo en el que el taco está en contacto con la pelota. Bueno, entonces cuanto mayor sea la fuerza ejercida sobre el taco y mayor sea la distancia que la bola, y esto lo podemos ver simplemente en la relación de que el trabajo, no la fuerza del trabajo, W, trabajo neto, es igual, o lo podemos ver así sencillo, fuerza por distancia, va en una misma dirección, es la misma componente en este caso, en este ejemplo. Si es mayor la fuerza, va a ser mayor el trabajo. Si es mayor la distancia, va a ser mayor el trabajo, solo que estas van relacionadas. Esto ocurre mientras ocurre el otro. La fuerza ocurre mientras se sigue el contacto entre ambos cuerpos. Cuanto mayor sea la fuerza ejercida por el taco y mayor sea la distancia que la bola se mueve mientras el taco está en contacto, mayor será el trabajo neto y en consecuencia mayor será la energía cinética de la bola. Vamos a leer ahora estos enunciados, estos creo que son más ejemplos. La energía cinética de una partícula, de hecho aquí tiene más o menos creo que una definición de qué sería energía cinética, ya haciendo este análisis. La energía cinética de una partícula es igual al trabajo total que se efectuó para acelerarla desde el reposo hasta su rapidez actual. Es lo mismo que el mismo modelo, también aplica el modelo matemático que tenemos aquí, velocidad final, velocidad inicial digo, 0. ¿Por qué? Porque sale del reposo. Velocidad final sí tiene una. Entonces la energía cinética de una partícula es igual al trabajo total que se efectuó para acelerarla desde el reposo, donde su velocidad inicial es igual a 0, hasta su rapidez actual, la que pide el problema. ¿Okay? Eso hace referencia igual a esta fórmula. O también se puede decir que la energía cinética de una partícula es igual al trabajo total. Ahora vamos a como que invertirlo. Al trabajo total que puede efectuar una partícula, ahora no mientras acelera, ahora mientras se detiene. ¿Qué tendríamos aquí? Pues que tendríamos una velocidad inicial, ahora sí tendríamos una velocidad inicial, pero va a frenar hasta parar su velocidad, entonces tendría una velocidad final de 0 y quedaría menos K. Recuerden que el trabajo negativo simplemente nos hace referencia a un sentido físico, siempre no es un vector, solo nos va a querer decir que se analizó por ejemplo, en este caso, con la acción-reacción. Y esto que tengo de guantes sobre la pelota viene en este ejemplo que viene más adelante acá. Algo interesante de una aplicación muy normal que tal vez muchos de ustedes ya han experimentado. Dice, por esa razón movemos hacia atrás la mano y el brazo cuando atrapamos una pelota. Al detenerse la pelota realiza una cantidad de trabajo, fuerza por distancia, porque cuando la pelota les llega a su mano, les ejerce una fuerza. Y bueno, dice, realiza una cantidad de trabajo sobre la mano igual a la energía cinética inicial de la pelota. Se va a detener, así que acá tendríamos el modelo matemático. El signo simplemente va a hacer referencia a qué fuerza estamos analizando. Al hacer la mano hacia atrás, aumentamos la distancia donde actúa la fuerza y reducimos la fuerza ejercida sobre nuestra mano. ¿Esto qué quiere decir? Vámonos nuevamente a nuestra fórmula, vamos a ponerla por aquí, de trabajo es igual a fuerza por distancia, recuerden, producto punto, vectores, bueno, pero acá simplemente analicemos esto. Acá, ¿qué nos quiere decir? Que la energía cinética, porque ahora se va a frenar, la pelota va a salir con una velocidad inicial y va a llegar a nuestra mano, se va a detener,
pero se va a detener súbitamente, de golpe. Entonces acá va a tener una energía cinética. Al llegar acá va a tener una energía cinética que va a valer 0. Entonces el modelo nos quedaría de esta forma. Podemos analizar que tendríamos un trabajo total igual a la fuerza con la que va a llegar multiplicado por la distancia, pero también ya habíamos dicho que el trabajo neto es igual a lo que es K final menos K inicial. Entonces, para este caso, la energía cinética inicial de la pelota, ya dijimos que tendría un valor, esta sería 0, y mientras esta sea, aquí pueden ver la relación entre ambas fórmulas. De ley, aquí va a caer con una fuerza, pero esa fuerza como que podemos decir que se va distribuyendo dentro del desplazamiento para que no le llegue de golpe, ¿ok? Lo que nos dice el enunciado es que con la misma energía cinética que inicia, ese mismo valor en joules va a ser el mismo para el trabajo total que se va a efectuar. Pero ahora esto pasémoslo, que es el trabajo, ya tenemos esa relación, ya dijimos por qué va a ser el mismo. Pero ahora ya, la pelota viene sobre la mano, ¿ok? Y en este caso es donde se va a efectuar el trabajo. ¿Por qué? Porque en este caso la pelota va a estar en contacto directo con nuestra mano. Entonces va a haber una fuerza constante y va a haber un desplazamiento que va a desplazar a nuestra mano la pelota. Aquí ya vemos el trayecto fue energía cinética, porque aquí no había una fuerza constante que se estuviera aplicando. La fuerza constante va a ser hasta acá, hasta que se detenga, hasta que la mano le aplique una fuerza a la pelota para pararla. Y entonces en este caso, ya pasando a que acá de ley va a haber un trabajo neto que va a ser igual a la energía cinética que había por aquí. Ese trabajo neto ya lo tenemos y va a ser igual a una fuerza por un desplazamiento. Pero entonces lo podemos distribuir y podemos hacer nuestra mano hacia atrás para que, por así decirlo, que esa fuerza se vaya repartiendo en toda nuestra distancia y no se vaya de jalón. Nuestro trabajo neto, supongamos que es 100. Entonces, nosotros tenemos que desplazamos por instinto ya ahorita nuestra mano una distancia larga. Entonces, supongamos que lo desplazamos un valor de 10. Ahorita no chequemos unidades, solo lo desplazamos un valor de 10. O bueno, pongámosle más, porque entre mayor sea el desplazamiento, menor va a tener que ser la fuerza. Supongamos que lo desplazamos 50. Entonces, la fuerza, ¿qué va a tener que ser? Va a tener que tener un valor de 2, va a ser menor. Pero ahora, si desplazáramos poquito nuestra mano, si le diéramos un valor de 10, lo tendríamos que multiplicar por 10, entonces la fuerza va a ser más grande. Esa es la relación que hay aquí, por lo que, en un ejemplo práctico, ¿por qué hacemos nuestra mano hacia atrás? Para reducir la fuerza súbita que nos va a llegar a nuestra mano y distribuirla pues en el desplazamiento S. Y ahí se ve la relación entre el trabajo, que el trabajo se va a efectuar ya cuando la pelota llegue a nuestra mano y haya un desplazamiento y hay una fuerza constante, y aparte la energía cinética con la que va a salir y la energía cinética que va a tener al final, que va a ser 0, porque va a frenar. Un ejemplo práctico. Interesante. Bueno, ahora aquí como modelo matemático. El trabajo neto, trabajo total, lo mismo que ya habíamos visto, energía cinética, le vamos a llamar K, como ustedes quieran, E, subíndice C, como gusten, solo sepan que es energía cinética, le pueden llamar así, le pueden llamar K, que por kinetic, como gusten. Entonces el trabajo total, aquí ya tal cual, el teorema trabajo-energía establecido. Ya sabemos que K es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Aquí si es 2, pues va a hacer referencia a una velocidad 2. Si es 1, va a hacer referencia a una velocidad 1. La masa, recuerden que para estos casos va a ser constante. Y aquí es muy importante. Para muchos problemas podemos aplicar esto. Solo debemos identificar bien dónde ocurre el trabajo y dónde ocurre nuestra energía cinética, cuál es cuál. Y pues acá tal cual, como ya justamente cuando iba introduciendo esta imagen, aquí se puede ver más claro lo que veíamos arriba, que el trabajo es una forma de transferencia de energía, ¿ok? Le aplicamos un trabajo, una fuerza por un desplazamiento a esta pelota, pero esta pelota va a iniciar un movimiento, le vamos a transferir energía para que cambie su posición, ¿ok? Eso es su parte física, teórica.
Puesto que usamos las leyes de Newton para deducir el teorema trabajo-energía, recuerden que ocupamos la segunda ley de Newton y también pues la primera para cuando eliminamos la normal con el peso. Esas ya habíamos dicho que las leyes de Newton solo funcionan en sistemas inerciales, entonces aquí se va a seguir lo mismo. Como ocupamos esas para llegar a nuestro teorema trabajo-energía, también solo podremos usar este teorema en un marco de referencia inercial. Cualquier marco de referencia inercial. Recuerden que ya dijimos que el marco de referencia inercial más común es la superficie terrestre y podemos crear marcos de referencia inercial si tenemos una velocidad relativa, por ejemplo, este marco que ya sabemos que sí es inercial, que es la Tierra, si esta velocidad relativa es constante. Por ejemplo, un tren que vaya a velocidad constante sobre la Tierra. Ahí tendríamos un marco de referencia inercial, mientras haya velocidad constante y no aceleración, o mientras esté parado, pues ahí sería prácticamente lo mismo, ¿no? Y se hizo la deducción del teorema trabajo-energía para el caso especial de movimiento rectilíneo con fuerzas constantes. Eso en problemas complicados puede ser puede que no sea muy útil, pero este teorema es válido en general, aun si las fuerzas no son constantes y la trayectoria de la partícula es curva. Van a ver que este teorema es maravilloso, sencillo y funciona para cuando por ejemplo, el arco, cuando la fuerza va variando. Aquí ya no necesitamos eso de que, por ejemplo, aquí lo hicimos con nuestras fórmulas de cinemática, que dijimos que debía haber una aceleración constante. Pero vamos a ver que en el teorema trabajo-energía esto también funciona cuando hay una fuerza variable. ¿Qué quiere decir? Que hay una aceleración variable. Y también cuando tenemos una trayectoria curva, no solo nos va a servir para un movimiento rectilíneo, nos va a servir para, no sé, cualquier trayectoria que nosotros tengamos. ¿Ok? Vamos aquí abajo. Primero esto que está aquí. Me parece que aquí es el análisis con un resorte. Y ya luego se ve en el teorema trabajo-energía. Pero bueno, vamos a ver esta parte. Vamos a ver el trabajo primero con una fuerza variable, en línea recta. No vamos a ver la trayectoria de momento. Al final, si nos da tiempo, nos vamos al libro. Y ahí, ahorita no lo tengo preparado, pero se ve y van a ver que es fácil. Entonces, ahora vamos a emplear una fuerza variable. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una aceleración variable, pero vamos a respetar que va a haber una línea recta, mismo planteamiento. Una posición final, una posición inicial, pero ahora vamos a tener dos fuerzas diferentes porque dijimos que nuestra fuerza va a ser variable. Entonces, igual van a haber dos aceleraciones diferentes. En este caso, noten que el vector es pequeño. Para este ejemplo, la primera fuerza es pequeña y en el segundo caso, la fuerza es grande. La partícula se mueve de X1 a X2, hay un trabajo en respuesta a una fuerza variable en la dirección X. Lo mismo, noten que aquí hay un trabajo, ¿por qué? Porque se efectúa una fuerza en un desplazamiento. Pero aquí la diferencia es que ya tenemos una fuerza que varía. De entrada, no nos podríamos arriesgar a decir que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento, porque esto es variable. Vamos a llegar a deducir que funciona el trabajo-energía, pero no podemos aplicarlo como la vez pasada. Tenemos que hacer otro análisis. Acá tiene una gráfica de la fuerza en función de la posición. El eje Y nos va a indicar cómo varía nuestra fuerza, porque es una fuerza variable, y el eje X nos va a indicar cómo varía nuestra posición, porque nuestra partícula va avanzando. Es una relación de esto que está ocurriendo aquí. Ok, entonces en la posición 1, noten que hay una fuerza pequeña, no está tan arriba, no va incrementando tanto el eje Y, simplemente acá, porque acá se ve chiquita esta fuerza. Ok, pero luego esta fuerza va variando en toda su trayectoria y llegamos a un X2, a una posición 2, donde la fuerza ya incrementó mucho. Entonces llegó hasta acá, pero toda esta trayectoria es una función que no es constante, es variable. Eso, pues, va a ser muy útil, justamente cuando cuando nos digan que en el problema que no se efectúa una fuerza constante. Y acá viene lo de integral. Integral vieron un poco con Fer. Si se los doy ahorita me tardaría mucho, pero pues ya tienen los fundamentos. La integral nos va a hablar de obtener el área bajo la curva, como por una sumatoria de rectángulos, que aplicado ya tal cual al cálculo integral, estos rectángulos se van haciendo de anchos. Delta X tiende a ser infinitamente pequeño, entonces es como si trazáramos puras líneas y calculáramos el área de esas líneas, y sumándola toda nos daría el área total bajo la curva. Ese es el concepto del cálculo integral. Pero bueno, entonces, también, pues,
Así como les decía que la velocidad es la derivada de la función de posición, la aceleración es la derivada, bueno. Aquí el trabajo es el área bajo la función de fuerza con respecto a la posición aquí como va avanzando. ¿Por qué? ¿Cuál es el área de un rectángulo? Base por altura. ¿Cuál es la base? En este caso, un delta X. ¿Cuál es la altura? Es una fuerza, el valor de la fuerza en punto dado. ¿Y qué es esto? Aquí es delta X, pero ya dijimos que delta X es lo mismo que eso. Entonces, el área de cada cuadro va a ser base por altura, va a ser fuerza por distancia. ¿Y qué es fuerza por distancia? Trabajo. Pero ahora lo pasamos ya a una fuerza variable y por eso mismo ocupamos el concepto de cálculo integral para sumar infinitamente rectángulos dependiendo de cómo sea nuestra función, ¿ok? Entonces, en general, ya tenemos nuestra función de fuerza con cómo va avanzando la posición y el área bajo esa curva, ya dijimos por qué, porque suma de rectángulos, va a ser el trabajo, ¿ok? Entonces el trabajo va a ser, aquí pues lo pone muy claro, este valor, la base por la altura. ¿Cuál es la base? Delta XA, ¿cuál es la altura? F de AX. Recuerden que les dije que podíamos tomar el trabajo como la suma de los trabajos individuales hechos por cada fuerza. Y acá está haciendo eso. Está sumando cada trabajo, con cada trabajo, con cada trabajo, solo que este valor es aproximado. ¿Para qué? ¿Y cómo logramos que no sea aproximado y que sea exacto? Ocupando integrales. Si ocupamos integrales, vamos a tener exactamente el valor del área que hay bajo la curva. Así que aquí ya tenemos la deducción del problema, pero ahora vamos a pasarlo ya tal cual al lenguaje del cálculo. Entonces, el trabajo evaluado desde el punto X1 que termina en el punto X2 de nuestra función de X respecto a X en dx, esto es notación de cálculo, esto va a ser igual al trabajo que efectúa la fuerza. En una gráfica de fuerza con una función de la posición, o sea, acá relacionando ambos, fuerza y posición, el trabajo total, acá le faltó el total, realizado por la fuerza está representado por el área bajo la curva entre las posiciones inicial y final. No, tal vez no tienen tanta práctica en derivar, pero pues bueno, aquí luego se ve rapidito. Esto tal vez no es importante que lo sepan y es interesante. Bueno, acá que nos va a hacer referencia a estos dos, pues que vamos a integrar nuestra función y ya cuando la tengamos integrada, vamos a, en cálculo integral, hace referencia que vamos a reemplazar esta x2 por la x que nos dé nuestra función ya integrada y le vamos a restar la misma función, pero ahora vamos a reemplazar x1 dentro de las variables. Esto es de cálculo, tal vez ahorita no lo tengan tan claro, pero justamente acá vamos a hacer un ejemplo. Bueno, entonces, ¿cómo sería el trabajo? Aquí evaluado de x1 a x2, la función de fuerza con respecto a la posición, derivando, bueno, no derivando, integrando con respecto a la variable x, que sería el desplazamiento, porque noten que dx va a hablar de estas bases, de la base por altura del rectángulo, estas bases infinitamente pequeñas, por eso es el diferencial, algo muy, muy, muy pequeño. Y la fuerza, pues va a ser cada valor evaluado, cada F, cada Y evaluado para un X, ¿ok? Entonces, por eso, esto es el trabajo, fuerza por desplazamiento, solo que lo pasamos al lenguaje del cálculo, el área bajo la curva. ¿A qué va a ser igual a esto? Lo mismo, evaluado de x1 a x2. De hecho, esto me parece que se repite. Ah, no. Podemos sacar, como estamos aquí, traten de analizarlo, pero si no, luego lo ven con calma, porque como no han visto cálculo, puede que se vea un poquito confuso. Pero bueno, en este caso, nuestra fuerza, podemos decir que es constante. ¿Por qué podemos decir que es constante? Porque en cada punto va a haber un cambio muy pequeño. Bueno, no es que vaya a ser constante, es que simplemente estamos integrando con respecto a X. Aquí vamos a evaluar nuestra función con respecto a X. Entonces, el valor de la fuerza, para este caso, no, lo vamos a tomar como constante, aunque ya dijimos que la fuerza va a variar para justamente ese análisis que estamos haciendo, aplicando ya, ejecutando el cálculo integral,
podemos decir que solo estamos integrando con respecto, por lo mismo que como queda la notación, estamos integrando con respecto a la posición, ¿ok? No con respecto a la fuerza. Entonces, esta fuerza se va a tomar como una constante, puede salir de la integral, así como en derivada sale de la derivada, aquí también no estamos derivando respecto a la fuerza, estamos derivando respecto a la posición. Entonces, esta fuerza la podemos sacar. Aquí ya sacamos la fuerza y ¿qué nos queda? Esta derivada. Pero, tal vez lo vieron con Fer, esto es igual a X. La derivada esto de 1 por dx es igual a x. De momento véanlo como fórmula. Ya cuando profundí, creo que esto en la prepa no sé, no, esto en la prepa no se explica. Si son curiosos, ahí luego ya checan el porqué de las deducciones de fórmulas de cálculo integral. Pero bueno, entonces, si integramos esto, nos daría x. Pero aquí tenemos una integral definida de x1 a x2. Entonces ya les había dicho que cuando tenemos una integral definida va a ser la función que ya integramos reemplazando un valor y al valor superior, le restamos, evaluamos la misma función en este valor inferior. ¿Cómo quedaría? Pues ya tenemos la constante, se mantiene aquí, abrimos paréntesis, que va a ser resolver la integral que viene aquí, y la integral sería x, pero tenemos una integral definida. Entonces, en esta x, aquí es muy sencillo, reemplazamos este x2. Si nuestra función integrada nos hubiera quedado x cuadrada más 2x, simplemente tendríamos que reemplazar primero esto que está aquí, entonces sería x2 al cuadrado más 2x2, subíndice 2. Les dije que menos se le resta la misma función, pero ahora vamos a reemplazar x1. Entonces, quedaría x1 al cuadrado menos, más 2x1. Un ejemplo de cómo se resuelve la integral definida. Pero bueno, en este caso es muy sencillo. Es una x, simplemente vamos a reemplazar tal cual. Entonces sería x2 menos x1. Y así nos quedaría la fuerza constante, el trabajo para una fuerza constante. Sigamos. ¿Qué dice aquí, por ejemplo? Y también se puede aplicar el concepto de cálculo integral para una fuerza constante. ¿Ok? En una fuerza constante, pues va a haber una línea recta, no va a haber una variación, va a haber un cambio de posición y lo mismo, ¿cómo calculamos esta área? Ya vimos el método. Este método, si saben bien cálculo, se les puede hacer muy sencillo, porque el otro era ahí andar reemplazando mucha álgebra, los valores, etcétera, etcétera. Y acá simplemente, ¿cuánto vale la base? Delta X, que es igual a S. ¿Cuánto vale la altura? Pues F, el valor evaluado, la fuerza. Y como la fuerza va a ser constante, el trabajo es tan simple como multiplicar la fuerza por la distancia. Digo, ya también vimos que va a ser la componente paralela, pero en este caso lo analizamos cuando van en el trabajo que efectúa esa componente. Ok. Y tenemos que experimentalmente, vamos a hacerle un repaso acá brevemente a qué pasa en un resorte. ¿Ok? Para calcular la fuerza que se ejerce sobre un resorte cuando se genera una elongación o cuando se aprieta, vamos a tener esta relación matemática. Algunos libros lo tienen como Fx es igual a menos Kx, pero todo depende de cómo hagan ustedes su análisis, que por tercera ley de Newton, cuál de las dos fuerzas van a ocupar, la de acción o la de reacción, que no son, ya dijimos que no necesariamente eran acción o reacción, porque todo depende desde cómo se identifica, pero bueno. Simplemente se deduce matemáticamente, noten que aquí no lo tiene como vector, solo tiene números, que hay una relación entre la fuerza y qué tanto se elonga o se contrae nuestro resorte, multiplicado por una constante, que esta es una constante de resorte, que son como los valores, por ejemplo, de los que les había dado de fuerza de coeficiente de fricción dinámica, coeficiente de fricción estática, así igual este es un valor dado que se calcula experimentalmente. Y también esta relación se encontró experimentalmente. Entonces, bueno, ya tenemos esto aquí. Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, una gráfica de una fuerza variable. Noten que la fuerza va creciendo. Su gráfica no es tan loca, pero aún así es variable, que una fuerza que se actúa en un desplazamiento. Y acá lo toma con el ejemplo del resorte, justamente para que relacionemos el trabajo. Aquí está muy claro. Se le aplica una fuerza, la mano le aplica una fuerza al resorte. El resorte siente que lo jalan hacia la derecha.
o el resorte siente que el S está jalando hacia la izquierda a la persona. Y justamente ahí saldría el trabajo positivo o negativo. Pero bueno, simplemente veamos números. Hay una fuerza que se ejerce y hay una distancia. ¿Qué podemos intuir aquí? Hay trabajo, ¿ok? Entonces, vamos a aplicar el trabajo con cálculo integral por si nuestra fuerza fuera variable. Entonces, dijimos que para este caso, supongamos, el problema nos plantea que esta posición la tomemos como x igual a 0. Cuando el resorte está tranquilo, está en equilibrio, no está tal cual como es originalmente. Y se elonga hasta un x2. De un x1 a un x2, entonces hay un delta x, hay un desplazamiento, etc. Pero aquí lo toma como esto vale 0, simplemente el problema le pone 0, y acá este valor no lo toma como x2, lo toma como x. Entonces dice que la integral va a ser evaluada desde 0 hasta x. Y ya habíamos dicho que el trabajo es la integral de la fuerza, de la función de fuerza en dx. Ya gráficamente demostramos por qué. ¿Qué sucede aquí? Que reemplazamos el modelo matemático que ya se obtuvo experimentalmente para la fuerza. Está. ¿Cuál es? Kx. K sale de la constante. Vamos a integrar acá rapidito. Primero sin una integral así normal, sin valores dados. Entonces tenemos la integral de Kx en dx. Ahorita nada más intenten analizarlo, pero no se preocupen si no lo entienden luego, porque esto es cálculo. Y no lo han visto mucho, pero sería bueno que lo practicaran, lo repasaran. Bueno, entonces K sale de la integral. Tenemos la integral de x en dx. De hecho, esta integral es muy sencilla. Nos quedaría es igual a la K por x se le suma 1 al cuadrado sobre 2. Estas son reglas de cómo integrar. Simplemente saqué la integral y ya luego saqué la constante, integré esto. Para integrar, ahora en vez de restarle, se le va a sumar, su exponente es 1, entonces ahora sería 2, pero también se divide entre 2. Esto es una, por así decirlo, tómenlo ahorita como una fórmula de cómo se integra. Se le suma 1 su exponente y ese mismo número se le divide. Y bueno, ya tenemos esta relación. Así nos quedaría la integral, pero como es indefinida, nuevamente, perdón, les meto un poquito más conceptos de cálculo, más una constante. Pero bueno, acá dice que es definida, entonces nos dijo que la evaluemos de 0 a x. Entonces ya les dije que simplemente es reemplazar estos valores, primero en la función, y restarle este valor evaluado en la función. Vamos a hacerlo. Tenemos que nuestra función es kx al cuadrado sobre 2. Entonces vamos a hacer nuestras operaciones. Reemplazamos x. K justamente quedaría igual, x al cuadrado sobre 2, menos, reemplazamos 0 en nuestra variable respecto a la cual integramos. Entonces, kx vale 0 al cuadrado sobre 2. Esto queda 0, 0 al cuadrado 0 por k 0 entre 2, 0 por y entonces esto, cualquier cantidad menos 0 es la misma cantidad. Nos quedaría kx al cuadrado sobre 2, que es lo mismo, ya les dije, dividir entre 2 que multiplicar por un medio. Un medio de kx al cuadrado es lo mismo que kx al cuadrado sobre 2. Entonces, ¿qué estábamos haciendo? Calculando el trabajo, pero lo desarrollamos, le quitamos la integral, eso que se ve raro, y lo pasamos a un modelo muy sencillo. Acá un medio de, ¿qué es K? La constante del resorte. ¿Qué es X? ¿Cuánto se elonga? Nuestro resorte. Pero ahora aquí tomamos referencias como si el resorte estuviera, esta posición le llamamos 0 hasta una posición X. Pero ahora acá nos tiene otro planteamiento. Dice, supongamos que el resorte, por ejemplo, está aquí en una posición X1 y ahora se elonga todavía más hacia una posición X2. Aquí, ¿por qué se toma? Justamente porque se toma que es una fuerza variable para estos problemas, porque la fuerza va aumentando conforme vaya aumentando justamente es esta relación. Ustedes imagínense un resorte y les va a costar cada vez más, van a requerir más fuerza para elongarlo más, dependiendo de qué tan estirado ya esté. Pero bueno, entonces acá supongamos que nuestro resorte ya lo tenemos estirado en X1 y lo estiramos más hacia X2. Entonces ahora lo mismo, pero ahora nuestra integral indefinida la evaluaríamos de x1 a x2. Entonces simplemente reemplazamos la variable respecto a la cual integramos, sería k x2 al cuadrado sobre 2 menos k, ahora reemplazamos esta, x1 al cuadrado sobre 2.
Esto es igual, dividir entre 2, lo mismo que multiplicar en un medio, y quedaría lo que está aquí. Vean que aquí hay una relación, se lo pueden imaginar, que más o menos así va a salir el teorema trabajo-energía. Pero bueno, tenemos el trabajo, tenemos esto, perfecto. Si lo quieren ver gráficamente, porque ese es entre 2, un triángulo. Base por altura sobre 2, esa es su fórmula. ¿Cuál sería nuestra base? El delta X. ¿Cuál sería nuestra altura? La fuerza, pero la fuerza, dijimos que tenemos nuestra fórmula que se obtuvo experimentalmente, pero bueno, acá simplemente la analizamos tal cual ya está. Entonces sería KX por X sobre 2, KX al cuadrado sobre 2. Ahí gráficamente, es lo mismo, ¿ok? Bien. Vamos a ver este anal. Y este es justamente si fuera de un punto y se elongara más. Y acá pues nos dice que, a ver, vamos a leerlo. Cálculo del trabajo efectuado para estirar un resorte desde cierta extensión hacia una extensión mayor. Estiramiento de un resorte de una elongación X1, X2. Es lo mismo que ya les había dicho acá arriba. Y cómo quedaría la gráfica. Entonces tenemos que calcular áreas y bueno. Pero entonces el área bajo la curva sería esto y es lo mismo que lo que tenemos aquí. Aquí si tienen la fórmula para calcular el área de esta forma, yo no la recuerdo, no soy muy bueno de geometría y no he estudiado mucho de eso, pero bueno, podrían notar que así como aquí tan fácil nos fue entenderlo con el triángulo, la misma fórmula quedaría si se entiende de esta manera, si se construye esta figura en nuestro diagrama. Pero bueno, eso está de más, ya vimos esto. Ahora, para terminar, vamos a... Miren, muy sencillo, muy rápido. Lo vamos a demostrar de dos formas, una como nos dijo Fer a nosotros y una como la propone el libro. Teorema trabajo-energía. Recordemos que la aceleración es la derivada de la función de velocidad con respecto al tiempo. Antes, chavos, ¿cómo vamos hasta aquí? No les he preguntado. Bien. Sale. Perfecto. Recordemos que, pues esto, ¿no? La aceleración es lo que vimos en cinemática muchas veces, la derivada de la función de velocidad nos va a dar la de la aceleración. Entonces, el libro muchas veces así, se tienen que jugar con las matemáticas para llegar a algo. Entonces el libro dice, pues vamos a multiplicarlo por dx sobre dx, porque es lo mismo que si lo multiplicáramos por 1. Cualquier cosa entre sí misma es 1 para los números reales. Bueno, entonces, dx entre dx es 1. Si multiplicamos arriba y multiplicamos abajo, no hay ningún problema. Guardaríamos la proporcionalidad que hay. Entonces, simplemente multiplicamos, quedaría dbx por dx entre dt por dx y quedaría de esta forma. Luego simplemente aquí es conmutativo, pura matemática, se reemplaza. Entonces quedaría dbx, aquí simplemente se intercambió, este se fue para acá y este se fue para acá, y aquí dx sobre dt, ¿sí ven esto? Es como que este pasó aquí, este dx es este dx, este dt es este dt, los dbx, esto quedó tal cual. ¿Para qué? Para llegar a que, ¿cuál es que teóricamente que habíamos dicho que era la derivada de nuestra función de posición con respecto al tiempo, la velocidad instantánea? ¿Qué nos queda? Esto que tenemos aquí. La derivada de nuestra velocidad sobre con respecto a la diferencial de nuestra posición. ¿Ok? Un análisis breve que se hizo que se va a ocupar más adelante. Ahora simplemente dijimos que esto es cierto para la aceleración. Es lo mismo, le encontramos otra equivalencia con ahí ciertas matemáticas. Ahora sí, vámonos de corrido. Trabajo total. ¿Qué habíamos dicho que era? Era el área bajo la curva de la fuerza en función de X, con respecto de X. ¿Por qué? ¿Por qué de X? Porque es la base por la altura y de X son las basecitas. Entonces, de evaluado de un punto X1 a un punto X2. Por ejemplo, la caja. Tienen una caja con fuerza variable, va a iniciar en X1, lo mismo que ya habíamos visto arriba, y va a terminar en X2. Ok, integramos. ¿Qué es la fuerza? La fuerza neta, porque estamos hablando de un trabajo neto, un trabajo total, es la masa por la aceleración en X.
Y entonces integramos y aquí estamos ocupando cálculo diferencial, ¿ok? Así que puede que estamos integrando, ya no, dijimos que ya no necesitamos que la fuerza sea constante. Entonces evaluamos de x1 a x2, la masa por la aceleración en x en dx, de inicio la masa sale de la integral, pero bueno, aquí no lo puse. Entonces, aquí reemplazamos la aceleración. Voy a intentar separarlos iguales para que se diferencie cada uno. A ver, ¿qué habíamos obtenido de la aceleración? Esto que tenemos aquí. ¿Y qué fue lo que hice? Simplemente lo reemplacé aquí. Vx por dvx sobre dx. ¿Y esto qué nos ayuda? Dx se va con dx. Changos entre changos, 1. Se escribe ahora de corrido. La integral de B1 a B2. Noten que aquí, a mí una vez esto me generó problemas, porque aquí es B1 y aquí B2, porque aquí se va a integrar con respecto a la velocidad. Entonces debemos evaluar de velocidad a velocidad. Acá se integra respecto a posición, entonces por eso se evalúa de posición a posición. Pero como acá ya integramos respecto a otra cosa, entendemos que también tenemos que evaluar esos puntos de una velocidad 1 a una velocidad 2. ¿Ok? Entonces, por eso son estos los valores de aquí. Seguimos matemáticamente. Sacamos la masa porque la masa es constante. Sacamos la masa y no se está integrando respecto a m. Sacamos la masa de nuestra integral. ¿Qué nos queda? Bx en dbx. Uy, ¿siguen escuchando? Sí, Ok, me salió que se había cerrado sesión, pero bueno. Bueno, entonces tenemos, aquí la masa ya salió, dbx, vean que esto, podríamos hacer un cambio de variable y decir que esto vale x y que esto vale x. Por eso debemos saber integrar y derivar con cualquier variable para que no se nos haga confuso. Este vx es cualquier variable que nosotros nos imaginemos. Así que como habíamos dicho que se integra, este tiene exponente 1, se le suma otro, entonces sería al cuadrado entre 2. Evaluado de V1 a V2 es notación, es lo mismo que está aquí, pero como acá ya completamos la integral indefinida, simplemente se evaluará. ¿Cómo quedaría? Masa, ya reemplazando, recuerden que primero se reemplaza el de arriba y se le resta evaluado en el de abajo, masa por velocidad 2 al cuadrado entre 2, menos masa por velocidad 1 al cuadrado entre 2. Simplificado, ¿cómo nos queda? Esto que tenemos aquí. ¿Para qué lo interpretamos? Para una fuerza, esto ya es válido para una fuerza variable. Esto verifica que el teorema trabajo-energía también funciona para una fuerza variable, ¿ok? Vean que ya, ¿cuánto hicimos? Lo que queda es ya voy a detener aquí. Quédense todavía.